Ella es Estrella. Y ella es Ciania. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de plagios en el K-pop, es decir, canciones que suenan igual pero en otros idiomas y que obviamente no es legal. Creo, y aunque está súper mal, que estas personas creen que porque son personas de países asiáticos, nadie los va a conocer o nadie se va a dar cuenta. Pero la realidad es que tienen muchísimos fans que son muy feroces. No sé por qué piensan que nadie se va a dar cuenta, o sea... Uno de los que sonaron más, sobre todo aquí en México, es el caso de un grupo de chicas que se hicieron llamar Inbox en su momento. Debutaron en un programa de una cadena de televisión mexicana con una canción que sonaba extrañamente familiar a Breathe de Missy. Extrañamente o sumamente. Era la misma canción, pero traducida con unas letras mediocres al español. El problema con este caso fue que realmente no se hizo nada para solucionar el problema. JYP Entertainment yo creo que jamás se enteró, entonces se salieron con la suya, por así decirlo, pero después ya no volvieron a hacer absolutamente nada. Aunque los fans sí se enojaron muchísimo porque mínimo hubieran cantado bien. Es que es tan malo. Es muy malo. Es que hasta parece que es una de esas canciones que hacen para hacerte reír. O sea, hasta parece que le hicieron a propósito. Es que si vas a copiar, mínimo hazlo bien. Échale ganitas. A diferencia de la anterior, esta canción que vamos a mencionar ahorita sí tuvo mucho más alcance por su producción originalmente. Disney Channel lo que está haciendo últimamente es sacar series para adolescentes y chicos, pero hechas en Latinoamérica con habla hispana y demás. Entonces, en una de estas series, bastante popular por cierto, que se llama Violeta, sacaron una canción que se llama Queen of the Dance Floor. Esta canción es igualita a Come Back the Infinite. Cuando William Entertainment se dio cuenta de esto, habló con los representantes de Disney y les dijo: ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Me está robando mi canción! Y desde entonces hay una batalla legal que no se ha resuelto. Otro caso de plagio, pero esta vez dirigido hacia la SM Entertainment, es el caso de una cantante de Serbia que tomó sin permiso la canción Lucifer de Shine y la renombró Macarena Benzen, no. Se llama así. Ella sí tuvo la decencia de modificar un poquito la pista, agregar un toque de su remix y lo tradujo al idioma serbio, así que se escucha un poco diferente, pero sigue siendo exactamente lo mismo. La cantante se llama Jelena Karleusa. Lo que sí, por lo menos acá en el coro tiene un más vibe como antro. Pero sí, esta por lo menos no canta feo como las de Inbox. ¿Cómo era? Late mi corazón por ti, sí. Quiero remarcar dos cosas de esto. Uno, obviamente no tiene los pasos de baile de Lucifer, entonces punto menos. El segundo punto y el más importante es que la SM de hecho tomó acción en contra de esta cantante serbia. Y ahora nuestro plagio favorito es de una cantante dominicana que se llama La Materialista. Esta persona sacó una canción que se llama Chipichacha y va así: tú eres Chipichacha. Con esta tonadita es obvio que se trata de una copia de I Am The Best de 21. Es que es obvio. El problema con esta canción es que se medio viralizó. Llegó a oídos de muchísimos fans de 21, que como casi no tienen fans. No. Obviamente se volvieron locos y empezaron a acusarla en los comentarios de su video, empezaron a subir los dislikes como locos. El video tenía muchísimas views, muchísimos dislikes y muchísimos comentarios absolutamente todos negativos o de personas defendiendo a la materialista. De hecho, estábamos viendo una entrevista que está en YouTube donde le preguntan: oye, ¿qué onda? ¿Por qué tienes tanto pleito con los coreanos? Y la mujer cínicamente dice: pues mira, yo me encontré esta canción en internet y usé la pista y nada más le cambié mi letra, pero la letra es original mía. O sea, ella lo habla como: yo le puse mi letra. Afortunadamente YG sí tomó acción contra esta mujer, no legalmente, sino que más bien reclamó sus derechos en YouTube y el video ya no está, así que ya no lo pueden ir a ver. Que está bien, la materialista es una rapera, entonces como que el estilo se le da. Sí, no está mal, de hecho no estaba mal producido ni nada. Si lo hubiera hecho legalmente, incluso hasta hubiera estado de que wow, mira, una canción, versión, pero no, lo hizo ilegalmente, entonces, y aparte Chipichacha.
Really? Chipi cha-cha. Y, espérame, porque el coro va, tú eres chipi cha-cha y yo Yo soy soy la la mejor. mejor. Entonces le está diciendo a las demás que son baratas y que ella es la mejor. Ah, que incluso en la entrevista también dice como, es que yo no sé si porque yo digo yo soy la mejor en la canción, los coreanos piensan que soy mejor que las del grupo. Es que no tiene... Ay, no puedo. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Te ríes? ¿Lloras? La materialista. Así no va. Que todas estas que les acabamos de mencionar son plagios, es decir, que son ilegales. Pero encontramos muchísimas páginas en las que hablaban de plagios de K-pop y hablaban de canciones que son compradas de mismos autores pero en diferentes países, entonces no cuenta como plagio porque es totalmente legal. Tal es el caso de canciones como la de Mirotic de TVXQ, que hay una versión en inglés que es de Sarah Connor que se llama Under My Skin. Cuando los fans encontraron esta canción dijeron wow, plagio, porque realmente es la misma canción exactamente igual, exacto. Una es en coreano y otra es en inglés. Pero resulta que la versión de Sarah Connor salió primero y que ambas compañías musicales compraron los derechos de la canción. Entonces, juego limpio. También está Deal With It de Corbin Blue y Juliet de Shiny, que son esencialmente la misma canción. Todo es igual, creo que todo es igual menos la coreografía. Que de hecho esa canción yo la conocí por Corbin Blue. Esa canción fue un poco popular si seguías como a los de High School Musical. Muchos años después escuché Juliet de Shiny y dije, esto me suena muy familiar, pero no lo relacioné con nada. Solo dije, wow. Me di cuenta que era la canción de Deal With It de Corbin Blue. Entendí por qué se me hacía tan conocida y por qué la podía cantar aunque no me sabía la canción. Pero no es un plagio porque ambos compraron la canción y pues la sacaron en idiomas diferentes. Todo fue completamente legal también. Otro ejemplo de este tipo es Genie de Girls' Generation, que también fue lanzada por Natalie Makoma, que es una cantante originaria de República Democrática del Congo. Que por cierto canta muy bonito. En este caso las dos versiones son geniales, pero pues obviamente estamos más encariñados con Girls' Generation. Tiene la coreografía característica de la piernita. Imagínense que esto es mi pierna. Así. Entonces así como... Y como estos que acabamos de mencionar, hay muchas otras canciones que encontramos, pero son muchas y pues nunca vamos a acabar. Si conocen algún otro caso de plagio que les haya parecido importante y que no lo mencionamos, nos lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. También nos pueden dar un like si les gustó este video y se pueden suscribir para más videos cada semana. Recuerden que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Banana Milk TV en Facebook, Twitter e Instagram. Y también me pueden seguir a mí en mi hermoso Snapchat como CianiaMB, donde todos los sábados tenemos pequeños sneak peeks del próximo episodio a salir. Muchas gracias por ver este video, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos la próxima semana con más Banana Milk. Bye. I can't breathe.